Muy bien, muy buenas noches, estimados estudiantes y estimadas también estudiantes. Les agradezco en primer lugar su pronta conexión. Ya pueden a partir de este momento registrar su asistencia, por favor, en el chat de la clase de Zoom. Les voy a pedir que anoten siempre primer apellido, segundo apellido, nombres y entre paréntesis la abreviación de la carrera, ¿no? Si es comercial, ingeniería comercial, ICO, si es administración de empresas, ADT, y si es únicamente administración de empresas, entonces ADM, por favor. Entonces, todos, por favor, regístrense. Ya voy a comenzar con el avance de contenidos. Bueno, ya la anterior clase hemos ido repasando lo que vamos a trabajar a lo largo de todo el semestre. Hemos visto la plataforma Moodle y cómo a través de la plataforma Moodle debemos realizar los correspondientes envíos de trabajos, pero al mismo tiempo cómo debemos revisar la bibliografía y todo el contenido que vamos a ver a lo largo del semestre, que es básicamente lo que contiene el PGO, ¿no? Y en función de ese contenido, lo que se busca es que ustedes desarrollen una competencia básica. Dicha competencia tiene que ver eh, el, con la capacidad de proponer, de desarrollar y llevar a cabo un proyecto de investigación o un proyecto de grado, siguiéndose siempre a las directrices establecidas por la metodología de la investigación. Ya como vamos a entrar en contenido, en el avance de los contenidos, quisiera que ustedes me hagan alguna consulta, duda, pregunta que tengan sobre lo que hemos visto el anterior semestre, que tiene que ver con los contenidos, con el sistema de evaluación, que tiene que ver con la forma de realización de los parciales. Si hay alguna duda para aclarar, podemos iniciar con eso y si no, ya inmediatamente procedemos a eh, llevar adelante la clase. Entonces, les estaría dando la palabra en este momento. Ya, entonces, si no hay ninguna duda, ningún tipo de información que ha quedado incompleta, entonces vamos a comenzar con la clase. Bien, la materia es metodología de la investigación científica. Bien, por lo cual es importante considerar que el hacer investigación va a suponer la realización de un conjunto de actividades, el cumplimiento de un conjunto de procedimientos, de pasos que nos deben permitir llegar a la evidencia empírica, es decir, que nos deben permitir recoger la mayor cantidad de datos posibles de la realidad para poder generar un nuevo conocimiento o para poder cambiar una determinada realidad o una determinada situación. Pero es importante partir siempre de lo que vamos a entender por conocimiento, cuáles son las características del conocimiento y qué tipos de conocimiento existe. Y a partir de eso empezar a hacer una clara distinción entre el tipo de conocimiento que vamos a generar nosotros a partir de la metodología de la investigación y los otros tipos de conocimiento. Entonces, para eso les he preparado unas diapositivas. Les voy a compartir ahora. ¿Las están viendo? Sí, licenciado. Elisa. Ya. Muy bien. Vamos a ver básicamente el conocimiento y el método científico. La primera idea que quisiera que tengamos
es la siguiente. Cuando nosotros nos enfrentamos al mundo exterior, al mundo que es exterior a nosotros, cuando, por ejemplo, salimos de compras, cuando, por ejemplo, salimos a la universidad, o cuando, por ejemplo, vamos al trabajo, lo primero que hacemos es tener una visión absolutamente caótica de todos los elementos que se me presentan a mis sentidos, ¿no? Y por lo general yo percibo las cosas y percibo la realidad a partir principalmente de mis sentidos. A partir del sentido de la vista, voy a observar todo lo que me rodea, voy a observar la congestión vehicular, voy a observar la ciudad, los edificios, los transeúntes, los vehículos, ¿no? Los negocios. Es decir, el mundo se me va a presentar de manera sumamente intensiva, la información va a ser infinita, porque donde mire, donde observe, voy a tener información, inclusive caminando por una acera, voy a percibir un olor, por ejemplo, a comida y voy a saber o voy a tener la idea más o menos vaga de que puede ser que ahí haya un restaurante, ¿no? O puedo sentir la contaminación y también darme cuenta de que hay una situación de contaminación atmosférica. O sea, son infinitas las posibilidades de recolectar información. Nunca, no podríamos acabar nunca de recolectar información con la percepción de los sentidos. Pero sucede que cuando nosotros nos enfrentamos así a la realidad y a los hechos, por lo general nos formamos una idea de esa realidad. Construimos percepciones de esa realidad. Reflexionamos acerca de esa realidad. A ver, la siguiente imagen, ¿qué les dice? Convulsión social. ¿Ya? ¿Qué más? Manifestaciones. ¿Ya? ¿Qué más? Muy bien. O sea, son infinitas las posibilidades de recuperar datos, ¿no? Convulsión social, muy bien. Manifestaciones sociales, bloqueos, pueblos indígenas, ¿no? Ciudad, ¿no? Un entorno urbano, porque no es el altiplano, no es tampoco un área rural del oriente boliviano, ni los valles, es un entorno urbano, pancartas, ¿no? Es decir, todo un conjunto de datos que por sí solos hablan. Y nosotros, al enfrentarnos a esa realidad, entonces nos formamos una idea de esa realidad. Una representación de esa realidad. Nos representamos esa realidad en nuestra cabeza. Como ha dicho uno de sus compañeros, ¿qué es lo que ven en esta fotografía? Les he dicho y me dice convulsión social. Esa es la idea que él tiene de esta imagen. ¿No ve? Otra persona podría decir, veo ahí pueblos indígenas reclamando una reivindicación o haciendo una demanda para su sector o reivindicando su identidad, ¿no ve? Etcétera, etcétera. O sea, podemos interpretar de diferentes maneras. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué podríamos decir de esto? A ver. Mercado. Abastecimiento, Licen. Comercio. Comercio, Licen. Comercio, mercado, puesto de venta,
comercio de verduras, pequeño comerciante. Ven ahí las personas con barbijos, ¿no? Hasta el pepino está con barbijo. Y en un entorno urbano igual. Esto es en La Paz. Ya, ¿qué vemos ahí? A ver, ¿qué ven ahí, chicos? Una ciudad. ¿Japón? ¿Japón? Creo que es. Claro, es una de las ciudades probablemente más emblemáticas, ¿no? De la sociedad de consumo. Sí, es una gran ciudad, pero si ustedes se dan cuenta es un colorido impresionante y el colorido impresionante proviene principalmente de las marcas, ¿no? O sea, es una ciudad que es emblema de la sociedad de consumo, ¿no? Coca-Cola, Disney, no sé qué más, no puedo distinguir las otras marcas, pero fíjense, así es la realidad. Cuando ustedes entran en contacto con realidades como estas, entonces empiezan a procesar la información de alguna manera. Tienen que lograr cierto conocimiento de esa realidad para poder interactuar, para poder moverse en esa realidad. Lo mismo aquí, ¿no? Estamos hablando de un taller de ensamblaje. Y también aquí, ¿no? Cuando les muestro el dinero para que veamos la cuestión de la economía, ¿no? Cuando ya vemos estas imágenes, ya nos formamos una idea inmediatamente de estas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el conocimiento no es algo que esté circunscrito únicamente al ámbito de la ciencia. El conocimiento lo vamos nosotros adquiriendo, lo vamos construyendo, lo vamos descubriendo cotidianamente. Por decirles, si nos vamos a una ciudad así tan emblemática, capitalista, como la que está en la fotografía superior derecha, nos vamos a formar una idea de esa sociedad. ¿No ve? Mucha gente que viaja al exterior dice, el exterior nada que ver con Bolivia. En el exterior tienes que ser disciplinado, tienes que cumplir con tu trabajo. En el exterior no te van a dar a las 10 de la mañana 15 minutos para que le metas tu pichu de coca. No hay hora boliviana, ¿no? Es decir, la información que uno va recabando, por ejemplo, en realidades diferentes, te dice mucho, te genera un conocimiento, no vamos a decir un conocimiento sistemático, científico, coherente, pero sí un conocimiento utilitario, un conocimiento con el que puedes vivir, moverte, interactuar y engranar en esa sociedad. Y por lo general las personas hacemos eso. Cuando queremos conocer a alguien, o cuando una persona nos llama la atención, lo primero que queremos hacer es obtener información de esa persona. Queremos conocer a esa persona, pero lo primero que tenemos que hacer es obtener información, ¿no? Entonces, la información más importante, cómo se viste, con qué ropa se viste, qué tipo de zapatos utiliza reloj, qué tipo de celular tiene, cómo habla, cómo mira, cómo camina, todos esos elementos, perdón, que tienen que ver con una persona en específico, por decirles, nos proveen de información. ¿No ve? Para poder tomar decisiones. Pero esa información nos termina generando un conocimiento. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Con toda esta recapitulación de esta explicación que está dando varios rodeos, ¿no? Estoy dando varias vueltas. Lo que quiero decirles es
que todos, absolutamente todos, generamos, construimos, descubrimos, adquirimos conocimientos cotidianamente, en todo contexto, en toda circunstancia. Ahora, el debate está en que cuáles son las características de estos conocimientos. Obviamente, si así a grosso modo yo les digo, ¿qué me pueden decir, por ejemplo, de la ciudad de... ¿Qué me pueden decir de Santa Cruz? A ver, yo creo que la mayoría de ustedes ha ido a Santa Cruz. ¿Qué me pueden decir de la ciudad de Santa Cruz? A ver, algunas opiniones de ustedes. Clima es más húmedo que en Cochabamba, mucho más húmedo. ¿Ya? Hay una diferencia climática. Cuando Una viajas a ciudad Santa Cruz, por en ejemplo, desarrollo. ya una ciudad con una economía pujante, en desarrollo, ¿qué más? Hay bastante progreso, Lice. Ya, Ganadería, ciudad plana, ya, una ciudad de llanos, ¿no? Es decir, planicie extensa, ¿no? Tropical. ¿Y qué más? ¿Hasta ahí se agotaron sus conocimientos de Santa Cruz? Hay bastante movimiento económico, Lice. Ya, eso ya hemos dicho, pero hay una pujanza económica, hemos señalado. Tienen un zoológico. Licen es el lugar más grande de distribución y producción, agricultura, Ya es el carne, centro, soya. es el centro de producción agrícola e industrial de Bolivia, ¿no? Ya, ¿qué más? Sí. Licen, se podría decir que igual tiene lugares turísticos, el departamento de Santa Cruz, muy bonitos. Ya. O sea, Mutu. Licen frontera con Puerto Suárez para poder trasladar el Mutún. ya tiene varios recursos naturales. O sea, fíjense, en ese pequeño ejemplo, ya ustedes me han dado varios datos acerca de cómo ven Santa Cruz. Ven Santa Cruz como una ciudad económicamente importante, Santa Cruz como una ciudad en proceso de desarrollo, como una ciudad con bastante progreso alcanzado en términos de urbanización, crecimiento urbano, una ciudad donde están las principales industrias, el principal centro de producción agrícola, un lugar de varias ofertas turísticas, pero fíjense, toda esa información está así dispersa, está picoteando por todo lado. Pero esa información constituye un conocimiento, no puedo decir que no constituye un conocimiento, ¿no ve? Por ejemplo, en base a esa información, cualquiera de ustedes podría decir, yo voy a ir a ejercer mi profesión de ingeniero comercial en Santa Cruz, porque sé que ahí me va a ir bien. ¿Y ese razonamiento es correcto o es incorrecto? Dicen, podríamos decir que está correcto porque hay mayor oportunidad para hacer negocios, pero también pienso que podríamos ejercerlo desde nuestra ciudad, implementar quizás una economía como la de Santa Cruz en Cochabamba, ayudar al crecimiento de nuestra ciudad. Claro, pero la conclusión lógica no es incorrecta. O sea, fíjense, yo puedo tomar decisiones sobre la base de conocimientos netamente utilitarios, o sea, de conocimientos netamente empíricos. Y no quiere decir que mi decisión sea incorrecta o no esté fundamentada, está fundamentada en esos conocimientos. Entonces, el debate sobre la eficacia de estos conocimientos es algo que se pone a prueba constantemente. Y lo vamos a ver más adelante. O sea, ¿qué les quiero decir? Que hay múltiples
tipos de conocimiento. Yo podría decir, por ejemplo, desde el conocimiento religioso, teológico, puedo decir Santa Cruz es una ciudad profundamente católica. Y estoy en lo correcto. Pero desde un punto de vista económico, yo puedo decir Santa Cruz es el núcleo de la economía o la locomotora de la economía boliviana. Y estoy en lo correcto. También. Es decir, que el conocimiento sea válido o no, no es una cuestión que exclusivamente dependa de que yo posea un método. Yo puedo generar conocimientos, conclusiones, a partir de experiencias, sensaciones, percepciones, informaciones, y pueden ser completamente válidas. Entonces, todos conocemos de alguna manera la realidad. Y eso nos va a llevar a hablar un poco acerca de cuáles son esos tipos de conocimiento. A ver, ¿cuántos tipos de conocimiento conocen? El conocimiento empírico, de lo que estamos hablando. Ya, el conocimiento empírico. ¿Qué más? El conocimiento científico. Ya, el conocimiento científico. ¿Qué más? ¿Hay algún otro tipo de conocimiento? El conocimiento matemático también podría ser, Lice. Ya, conocimiento matemático. Conocimiento religioso. Ya, Y también podría ser conocimiento intuitivo y religioso. muy bien. Solamente haciendo un listado muy breve, podemos ver, por ejemplo, el conocimiento empírico, el conocimiento científico, que son los dos más comunes que nos enseñan en las materias de metodología. Pero también los epistemólogos consideran que existen otros tipos de conocimiento, por ejemplo, el conocimiento ideológico, el conocimiento intuitivo. Este conocimiento intuitivo es bastante interesante, lo vamos a ver. El conocimiento filosófico, que fíjense, no tiene, tiene que ver con el conocimiento científico, pero el conocimiento filosófico tiene su propia estructura. El conocimiento teológico o también conocido como el conocimiento religioso. El conocimiento matemático y también podríamos decir el conocimiento tradicional local, que no es ni ideológico, ni intuitivo, ni filosófico, ni teológico, etcétera, etcétera. Es un conocimiento propio de pueblos y comunidades. Solamente usamos medios interactivos, todos los medios interactivos con los cuales... ¿De quién se ha activado su audio, por favor? ¿De alguien está activado su audio? Ya. Por favor, van a tener cuidado con el tema del audio porque después nos interrumpe la clase. Ahora sí, denme un cachito. Ya. Entonces, tenemos varios tipos de conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento empírico, que se obtiene a partir de la observación, a partir de la experiencia, de la demostración. Por lo general, este conocimiento es el que lo obtenemos a partir de la vivencia, ¿no? Es decir, solo es suficiente vivir para obtener este conocimiento. Entonces, este conocimiento es un conocimiento acumulativo que se va acumulando, vamos a reiterar, desde la infancia, ¿no? Desde que uno nace, entonces va acumulando sus observaciones, sus experiencias, lo que se le demuestra,
y va conociendo por ese medio su realidad y formándose, por lo tanto, un juicio de esa realidad. Hay el clásico ejemplo del niño que mete el dedo al interruptor y se hace pasar corriente. Entonces recibe una descarga eléctrica y eso le produce un sufrimiento, un dolor físico. Y entonces el niño aprende por experiencia de que no debe meter el dedo al interruptor porque le va a provocar sufrimiento, le va a provocar dolor. Y por lo tanto va a comportarse en función de ese conocimiento adquirido. Entonces, es un conocimiento que lo utilizamos todos los días. A ver, por decirles, en una situación de normalidad, cuando ustedes van a pasar clases a la universidad, van a pasar clases considerando de que la universidad está ubicada ahí en la Santibáñez, casi Junín, ¿verdad? O van a pasar clases y piensan que un día la universidad puede no estar ahí. ¿Verdad? Lo primero. No hay nadie que vaya y no hay nadie que diga, oh, ups, ¿será que el edificio de la UNICEN se ha movido a la plaza principal? O sea, el conocimiento empírico te da certeza de las cosas. Es bastante exacto. Puede producirte error, pero es bastante exacto. ¿Por qué? Porque es un conocimiento formado a partir de la experiencia. Entonces, cuando yo voy a la universidad, voy porque la experiencia me dice que la universidad está ubicada en la Santibáñez, casi Junín. Entonces, no hay forma de que mi experiencia me conduzca al error. ¿Se dan cuenta? O la demostración también, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, a un taller de carpintería o un taller para hacer, para producir ropa, no sé, por medio de la observación y además por medio de la demostración, adquiere la experiencia y puede generar conocimientos por medio de esa experiencia. Y no vamos a decir que la experiencia, y no vamos a menospreciar a la experiencia como un tipo de conocimiento, porque por lo general los metodólogos clásicos dicen el conocimiento empírico espontáneo, es un conocimiento inferior. No, puede ser inclusive mucho más preciso que el conocimiento empírico, científico. Por decirles, los grandes comerciantes, a ver, hablaremos de los grandes comerciantes aymaras, que realmente son extraordinarias las ganancias que obtienen a partir del comercio, ¿no? Vehículos, electrodomésticos, ropa usada, lo que ustedes quieran. Muchos de estos comerciantes tendrán una formación de ingenieros comerciales, de mercadólogos, no sé, No, Licen, de yo publicistas. creo que ellos adquieren el conocimiento a través de la experiencia y también por la herencia, porque quizás muchas de sus familias ya estaban en el rubro y van aprendiendo a través de lo que van viendo, ¿no? De sus padres y así sucesivamente, es hereditario. Claro, o sea, claro. Fíjense, estos comerciantes que con suerte hablan bien el español, y con eso no quiero para nada decir que son menos, pero que con suerte hablan bien el español, pueden tener millones, inclusive más que una persona inclusive más que todos nosotros juntos, pueden tener más plata que docente y estudiantes juntos, y no han estudiado ni ingeniería comercial, ni administración de empresas, ni una carrera del área empresarial que les haya permitido tomar sus decisiones en el marco de un conocimiento científico claramente establecido, sino que más bien ha sido la experiencia lo que les ha permitido conocer la realidad, entender la realidad desde su experiencia y a partir de ella tomar decisiones. Y muy buenas decisiones. Entonces,
No podemos decir que el conocimiento empírico es menos preciso, menos exacto que el conocimiento científico, porque los datos de la realidad nos dicen lo contrario. El otro tipo de conocimiento es el conocimiento científico. Bueno, hubiera querido que esto salga al final, pero lamentablemente me he equivocado en sincronizar. Pero conocimiento científico es aquel que se obtiene fundamentalmente por la aplicación del método científico. ¿Sí? Es decir, es aquel conocimiento que se obtiene ya a partir de la aplicación de un conjunto de pasos, procedimientos, reglas de consistencia lógica, sistemática, coherente, que nos permite generar un conocimiento que establezca las relaciones causales entre los hechos y los fenómenos de una determinada realidad. Por decir, si yo quiero hacer un comercio de vehículos desde Estados Unidos hasta Cochabamba, Bolivia, ¿qué es lo que tendría que hacer desde el punto de vista científico? ¿Cuál tendría que ser la actitud científica de alguien que quiere importar vehículos desde Estados Unidos a Cochabamba? Estudiar un poco el traslado de la mercancía hasta el destino, le dicen hacer un estudio, como usted dijo, digamos, científico, para poder saber el seguro, si va a tener seguro, o hasta dónde va a llegar, hasta qué puerto y así. Ya. Háblame desde tu lenguaje de ingeniera comercial. ¿Qué harías? ¿Qué tienes que hacer? El estudio del transporte de la mercadería. Está bien, pero rigurosamente, ¿cómo tienes que plantear? Tendrías que hacer un plan de negocios. Un plan, una evaluación de los costos. Tienes que hacer un plan de negocios. O sea, si tú quieres aplicar la investigación científica a esta cuestión tan importante que tiene que ver con la importación de vehículos, tienes que hacer un plan de negocios. En el plan de negocios vas a establecer los factores del mercado, las variables más importantes del mercado que van a determinar el éxito o el fracaso también de tu emprendimiento. Vas a hacer una investigación de mercado. El plan de negocios te va a permitir hacer un estudio de las cuestiones técnicas. Por dónde importar, cómo importar, la logística de la importación. Todo vas a hacerlo en el estudio técnico del plan de negocios. Tienes que hacer un estudio legal, tienes que saber qué normas debes cumplir, qué impuestos debes pagar, etcétera, etcétera. Tienes que hacer un plan de mercadotecnia para desarrollar la estrategia de mercado de tu negocio. Entonces, tendrías que realizar todo un estudio científico de todos esos componentes para poder importar vehículos desde Estados Unidos. Esa es la actitud científica frente a esa problemática o necesidad de importación de vehículos. Si lo haces en forma empírica, bueno, puedes correr el riesgo de desconocer que existe un impuesto, por ejemplo, y se te puede ir la inversión. O puedes desconocer el hecho, por ejemplo, de que en el país ingresan solamente vehículos del año, ¿no? No ingresan vehículos de años pasados. Entonces tú te traes vehículos de años pasados y no vas a poder meterlos, vas a tener que meter por contrabando. Entonces, todos esos elementos te los va a proveer el conocimiento científico. Por eso se dice que el conocimiento científico tiene siempre una gran capacidad de previsión, porque predice las posibles situaciones, porque obviamente te anticipas a ellas a partir de datos y de información que te permiten proyectar esa información y saber comportamientos, situaciones o factores futuros que se te pueden presentar. ¿Se entiende, chicos?
Sí, Lice. Ya, se va a cortar la clase. En 10 minutitos nos volvemos a ver, por favor. Van a estar atentos, ¿ya? Lisen, disculpe, ¿va a mandar otro enlace o con el mismo nos conectamos? No. Les voy a mandar otro enlace. Siempre hacemos 3 enlaces. Gracias, Lisen. Ya, en 10 minutitos nos conectamos, por favor. Los datos se van a escapar de los que aquí están feos. No, feos, chiles.